Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Bueno, yo soy Tabo X y les doy la bienvenida a ya el sexto episodio de este su podcast. Espero que les estén gustando todas las historias que tenemos cada semana para ustedes. Y bueno, esta semana no será la excepción. Continuamos con nuestra temporada uno. Me da mucho gusto. Les doy las gracias a las personas que han estado siguiendo todos nuestros programas. Si alguien apenas nos escucha, bueno, le recomendamos que si es fan de la literatura y le gustan las buenas historias, pues encontrará un catálogo de historias a lo largo de todas nuestras producciones que tenemos aquí grabadas para ustedes. Y bueno, continuando con toda esta jornada, vamos a platicar el día de hoy de una otra escritora. Espero que también sea de su gusto. Y para esta edición voy a hacer algunas aclaraciones, porque sí quiero mencionar lo complicado que fue quizás en una parte. La verdad es que a veces, no sé si les ha pasado que ustedes ya tienen algo previsto y de repente como que se cruzan muchas cosas. De repente a veces pareciera que los astros no se están alineando para que las cosas fluyan como uno consideraría correctas, pero de todos modos siempre es cuestión de ponerle un poquito más ahí de corazón y que todo se vaya dando, ¿no? Bueno, pues esta semana vamos a viajar hacia el continente asiático. Ya la semana pasada estuvimos platicando de una gran escritora inglesa. Ahora vamos al continente asiático y específicamente vamos a llegar al país del sol naciente. Así es, me estoy refiriendo a Japón. Bueno, en esta ocasión vamos a conocer a la autora de nombre Yoko Tawada. Esta es la autora que he seleccionado para el día de hoy. Y bueno, voy a platicarles primero un poquito de ella antes de comenzar con la historia de hoy. Yoko Tawada es: la imaginación se alimenta de tu conocimiento. Mientras más sepas, más podrás imaginar y luego trabajar en volver lo que imagines realidad. Yoko Tawada nació en Tokio el 23 de marzo de 1960 en una familia privilegiada. Su familia había logrado adaptarse a la nueva era de ocupación de su país por parte de los Estados Unidos después de la guerra, y habían logrado desarrollar negocios que les permitieron hacerse ricos mientras apoyaban al gobierno impuesto desde el otro lado del Océano Pacífico. Yoko fue a las mejores escuelas particulares y su familia desde pequeña le inculcó la disciplina por el estudio y la importancia de conocer sobre toda la historia y la cultura de los países contra los que su país había luchado durante la Segunda Guerra Mundial. Gracias a sus buenas notas y su posición económica, Yoko pudo ingresar a la prestigiosa universidad privada llamada Waseda, la cual fue fundada por un ex samurái durante la era Meiji. Alumnos de esta escuela tienen entre sus egresados a los gerentes de las empresas más importantes de Japón, y 6 primeros ministros también egresaron de esta escuela. Yoko estudió literatura rusa y se graduó en 1982. Después de terminar la carrera, Yoko viajó a la República Federal Alemana y estudió su maestría en literatura alemana. Luego continuó estudiando y viajó a Zúrich, en Suiza, para estudiar su doctorado en literatura alemana occidental y oriental. En aquella época Alemania continuaba dividida en dos naciones, que habían sido repartidas entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. En 1987 publicó su libro titulado Un vacío solo donde tú estás, que es una colección de poemas en alemán y japonés. En 1991 publicó su novela titulada Tacones Perdidos, la cual la hizo ganar el premio en Japón. En 1993 publicó El novio fue un perro, que le permitió ganar el premio Akutawa, que es el honor más grande en literatura que hay en Japón. Para 1999 decidió viajar a Estados Unidos y comenzó a trabajar en el prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, o también conocido como el MIT, y después de 4 meses escribió Sospecha en el tren de la noche. El libro también ganó varios premios. El inicio del nuevo siglo y milenio la llevó a buscar conectar con el público occidental, y en el 2002 publicó ¿Dónde comienza Europa? En el 2005 ganó la medalla Gott, al que otorga el gobierno de Alemania a los ciudadanos extranjeros por ayudar a difundir la cultura alemana. Yoko continuó escribiendo, mezclando la poesía con su producción de novelas,
aprovechando todo lo que había aprendido hasta ese momento, pero siempre teniendo cuidado de agradar a sus lectores con textos que se alinean con el pensamiento de la época. Memorias de una osa polar salió en el 2018 y se convirtió en una de sus obras premiadas en Europa por retratar parte del final de la Guerra Fría mezclada con la inspiración que le llegó al recolectar las noticias de los recortes de periódicos de aquella época cuando hizo su maestría en Alemania Occidental. En el 2021 publicó Tres calles. Ella, hasta la fecha, sigue viviendo en Alemania y viaja constantemente a Japón y los Estados Unidos. A sus 64 años aún tiene muchas historias que quiere compartir, así que si tienes la oportunidad deberías de poder leer algo de la producción de esa escritora japonesa. Bueno, esta es la escritora que hemos seleccionado para el día de hoy. Espero que esta pequeña introducción sobre la escritura te haya parecido interesante. Ahora, antes de comenzar con la historia, sí quisiera hacer un pequeño paréntesis o una gran aclaración, en el sentido que he elegido la historia del libro de Memorias de una osa polar para el capítulo de hoy. Sin embargo, si ustedes tienen el interés en leer la obra original, para poder elegir esta obra, yo me basé en un inicio, leí una síntesis del libro y después me puse a leer el libro. Y resulta que son dos historias completamente distintas. El libro tiene otro enfoque completamente diferente, la historia se desarrolla muy distinto y al final tuve que tomar una decisión. Entonces, ¿qué hago? ¿Con cuál de las dos versiones me quedo? ¿Con la versión donde otra autora hacía una pequeña como reseña acerca de qué trataba la novela, o la novela en sí misma? La novela original tiene una extensión de 296 páginas y la pueden encontrar disponible a la venta en internet. Y sin embargo, no es la misma historia que había seleccionado en un principio, por la razón por la cual me había llamado la atención. Entonces, después de tener ese contraste entre una y la otra versión, la versión digamos que resumida y la versión extendida, pues decidí que la versión resumida podría ser la que más me abonara, pero la versión resumida era exageradamente resumida, entonces era muy muy breve. Así que para este episodio tuve que hacer no solamente la adaptación de la historia, sino que en realidad reescribí mucho de todo lo que es la historia. La siguiente historia que van a escuchar no está fielmente apegada a la obra de Yoko Tawada. Entonces, les digo, si en algún momento tienen ustedes el interés de comparar las versiones, pueden hacerlo. De momento, pues les voy a compartir la versión que tuve el gusto de preparar para todos ustedes. Y pues espero que les guste esta historia que llegué a pensar y redactar una vez que pude leer ambas versiones y dije, me quedo con esta y ojalá que sea de su agrado. Entonces, les comparto Memorias de una osa polar. Alguien me hizo cosquillas detrás de las orejas y por las axilas, y me hizo bolita. Parecía una pequeña y redonda luna llena que se rodaba tratando de escapar de las cosquillas. Por un momento, había perdido la noción de dónde me encontraba, pero al abrir los ojos me di cuenta de que era Iván, el hombre que me había puesto en esta jaula y había llegado a despertarme para mis entrenamientos matutinos. Mi cuerpo aún no se acostumbra al calor. Desde que me trajeron en tren desde Siberia, Iván siempre me tiene en una jaula en la sombra, porque al menos el contacto con el sol hace que mi cuerpo empiece a absorber demasiado el calor. Mi pelo blanco solamente cubre mi piel negra, que me ayuda a absorber el calor, y eso es una ventaja cuando vives rodeada de hielo, pero aquí el clima no me gusta, es muy incómodo. Iván me pone una especie de zapatos de metal en las patas delanteras, y cuando intento pisar, siento como si unas agujas se clavaran en mis patas, y me causa un terrible dolor. Este humano no para de repetir, ¡arriba! Yo no entiendo qué significa eso, pero el dolor de mis patas me hace levantarme sobre mis patas traseras para evitar el dolor, y entonces Iván sonríe y piensa que ya le estoy entendiendo. Después de 2 horas, Iván finalmente me quita esos horribles zapatos, y mis patas sienten al fin un gran alivio. Me regala un poco de miel mientras se pone a preparar mi desayuno, que es una mezcla de sardinas aplastadas con leche.
El sabor de la miel me recuerda todavía a la leche materna. Casi no puedo acordarme de mi madre. Era todavía muy pequeña cuando un grupo de cazadores la mataron y me capturaron metiéndome a una jaula. Desde ese día solo he conocido diferentes jaulas. Me alejaron de mi hogar, pero lo que más extraño es poder dormir junto a mi mamá. En la tarde regresa Iván y mete a mi jaula unas tablas que coloca sobre dos bases. Amarra una cadena a mi cuello y me jala hacia la madera. Yo no entiendo qué quiere que haga, ni entiendo por qué me tortura de nuevo. Iván se retira un momento y vuelve con mucho carbón y prende fuego debajo de la jaula. Poco a poco el calor del metal es insoportable y lloro de dolor. Entonces encuentro que el único lugar a salvo es encima de esa tabla y me subo. Luego Iván me jala con la cadena y me hace ir de un extremo al otro sobre la tabla una y otra vez. Me pregunto por qué me pasa esto. Si Iván fuera un ser más inteligente, se daría cuenta que no tiene sentido el estarme lastimando. Durante la noche, todo es tristeza. Escucho que cerca de ahí hay otras jaulas, y otros animales están sufriendo el mismo destino de tortura diaria e instrucciones, mientras que veo que un grupo de humanos se mueven de un lado para el otro, subiendo las cosas al tren. A la mañana siguiente, el tren se pone en movimiento. Pasamos casi 24 horas en el tren, cuando al fin se detiene y los humanos comienzan a descargar el tren y colocar una gran carpa. Ser parte de un circo no es cosa sencilla. Hemos llegado a Kiev, y mientras terminan de instalar todo y comenzar a anunciar la venta de boletos para el espectáculo, los animales debemos volver a nuestra rutina de tortura para poder entretener a otros humanos, que curiosamente son personas que vienen a ver animales comportarse como personas. Creo que los humanos son muy ridículos. Si quieren ver a un ser vivo caminar en dos patas, eso lo pueden hacer a diario en la calle. Pero al parecer es más divertido cuando ver a una osa caminar en dos patas por el miedo a no ser golpeada. Después de 2 semanas, el dueño del circo habla con Iván y le dice que quiere que me enseñe nuevos trucos, porque ahora iremos a Moscú y allá el público es más exigente. Iván se ausenta por unos días. Es increíblemente satisfactorio no tener que ser torturada unos días, pero igual, de manera curiosa, lo extrañaba. A veces en las noches Iván sacaba una guitarra y se ponía a cantar, y mientras tomaba vodka recordaba a su familia que había muerto durante la guerra. Iván nunca se casó, y después de perder a toda su familia, encontró en el circo una nueva familia a la cual pertenecer. Regresó Iván con un extraño aparato que llamaba triciclo, así que me sacó de mi jaula y me puso una cadena en mi cuello. Qué bonito se siente sentir el pasto en tus garras en lugar de estar siempre en el mismo espacio. Iván quería que me subiera al triciclo y comenzara a pedalear, pero me tomó mucho tiempo entenderlo. Además, conforme se le agotaba la paciencia, Iván comenzó a golpearme, y ese día descubrí que yo ya había crecido y que era más fuerte que él, porque con mi garra le aventé el triciclo y lo golpeé fuertemente. Él se levantó y comenzó a golpearme con el látigo. Pasaron los días y cada vez que lo hacía bien, Iván me daba un terrón de azúcar, y cuando me equivocaba, un latigazo. Hasta que al fin aprendí a usar el aparato ese como él quería. Llegamos a Moscú. Nunca había visto una ciudad tan grande y bonita. En la estación de trenes, un grupo de humanos revisaron muy cuidadosamente el tren en búsqueda de espías o de material de contrabando. Los oficiales de la KGB nunca se les ocurrió buscar el vodka ilegal que estaba llevando Iván en mi jaula, porque sabía que tendrían miedo de meterse a la jaula de una osita polar. Continuaron los preparativos e instalaron el circo, y de pronto comenzaron a llegar las malas noticias. El presidente Mikhail Gorbachev anunció en la radio y en la televisión una serie de reformas a las que llamó la perestroika. Yo no sé qué cosa era eso, pero lo que sí supe ese día es que nadie llegó al circo, ni al día siguiente, ni al siguiente. Los humanos ahora estaban ocupados en protestas y ya no querían ir al circo. Luego de 2 semanas, el dueño del circo decidió que lo mejor sería probar suerte en Varsovia. Así que nos fuimos y dejamos esa ciudad que estaba en el caos, y muchos humanos se juntaban en parques donde estaba la estatua de un hombre calvo con barba que llamaban Lenin, quejándose de su gobierno. Iván me dijo que estaba por desaparecer su país, pero yo no entendí por qué se ponían tan tristes. En Varsovia, nuestra suerte no mejoró mucho, y entonces el dueño del circo
nos dijo que no podía seguir pagando los sueldos de sus trabajadores ni alimentando a los animales. Así que le dijo a cada domador que podía hacer con sus animales lo que consideraran prudente. Los leones y tigres fueron vendidos a hombres ricos que daban más miedo que los domadores y usaban unos tatuajes en su piel con símbolos que vi en Moscú. Iván hizo un trato con un hombre rico y me vendió. No hubo un adiós ni un abrazo. Al parecer para Iván, solo fui algo más que podía vender igual que su vodka. Luego de unos días, llegué a la República Democrática Alemana y un jefe de la policía me había comprado para ponerme en el patio de su mansión como un regalo para sus hijas. Wolfgang era un buen hombre. Me había mandado a construir un espacio enorme en su patio donde tenía mi alberca propia, donde todos los días le echaban unos enormes bloques de hielo y sus bellas hijas, Hilda y Ludmila, me consentían dándome dulces y todo el pescado que pudiera comer. Pronto aprendí que si usaba lo que había aprendido en el circo, mis nuevos amos se ponían muy felices y me gustaba hacer sonreír a las niñas. Admito que cuando llegué tenía mucho miedo. Además, cuando estuve en Kiev, escuché a una mujer contar historias de que la gente era muy mala en Alemania y la verdad pensé que sería mucho peor mi vida que en el circo, pero fue todo lo contrario. Una tarde, mientras estaba en el patio, me di cuenta cómo un hombre trepó el muro y empezó a tomar fotografías. Luego el hombre desapareció. A los pocos días llegó Wolfgang y lo vi muy triste. Llamó a sus hijas y habló con ellas, y conmigo. Resulta que ese hombre que tomó fotografías mandó las fotos a un periódico estadounidense, y miles de desconocidos decidieron que era inhumano que estuviera viviendo como mascota en el patio de esta familia. Y ahora, ante la presión, el gobierno había obligado a Wolfgang a entregarme en Berlín al gobierno de la República Federal Alemana. No recuerdo nunca haber llorado tanto. Lo que más me partió el corazón fue ver a Wolfgang tener que jalar a sus hijas para que soltaran la jaula cuando el camión comenzó a avanzar hacia la frontera entre las dos Alemanias. Ver a Hilda y Ludmila llorar me recordó el momento en que me llevaron por primera vez desde Siberia. Se me activaron muchos recuerdos que creía olvidados, pero igual que aquella vez, esta vez tampoco podía hacer nada. Así que me hice bolita y me cubrí para que la luz de las cámaras no lastimara mis ojos cuando llegué del otro lado del muro de Berlín. Berlín nunca me gustó. Además, ahora estaba en algo que llamaban zoológico, pero solo tenían espacio en el sitio para los osos negros, y yo soy una osa polar. En este clima me está matando de calor. Me pregunto dónde están las personas que me apartaron de Wolfgang y las niñas, para que me expliquen de qué manera esto era mejor de lo que tenía antes. Como siempre, los humanos son absurdos. Pasó el tiempo, y constantemente tenía enfermedades en mi piel por el exceso de calor. Se me caía el pelaje, y siempre estaba de mal humor. Desde mi jaula podía ver a lo lejos el muro, y me gustaba imaginar qué estarían haciendo Hilda y Ludmila. También a veces me acordaba de Iván, aunque no con el mismo cariño como recordaba Wolfgang. Un noviembre me encontraba en mi jaula, y recuerdo que había mucha agitación de las personas. Ese día, el zoológico no abrió al público, y pude ver cómo los humanos corrían hacia el muro. Había mucha música y celebración, y comenzaron a destruir el muro. No entiendo a los humanos. Ellos mismos construyeron su jaula, y luego se ponen felices de destruirla. Mejor deberían dejar que nosotros nos vayamos a nuestros hogares. Eso tendría más sentido. Después de que cayó el muro de Berlín, el gobierno decidió que ya no tenía dinero para cuidar tantos animales en el zoológico, así que comenzaron a regalarnos. La noticia me puso feliz. Pensé que con la caída del muro sería cuestión de tiempo para poder volver a Wolfgang y las niñas. Pero antes de que ese día llegara, me metieron en una jaula y me llevaron en un avión a un lugar llamado Canadá. Al llegar a Canadá, me llevaron a una instalación amplia, donde había otros osos polares y osos pardos, que habían sido capturados. Ahora, por primera vez, estaba en un lugar donde había más osos polares como yo, pero no por eso era un lugar más agradable. Muchos me dijeron que llevaban años ahí, y algunos eran liberados, pero para poder ser liberados eran obligados a usar unos aretes en las orejas, y que no todos sobrevivían. Un hombre con una bata blanca me hizo muchos análisis, y dijeron que era un buen espécimen y que podría servir para el programa de reproducción.
Así que a partir de ese día me encerraron en un lugar apartado con un oso polar que era el doble de mi tamaño, para que ese oso me violara y yo quedara embarazada. ¿Cuándo se terminará la crueldad de esos humanos? ¿Por qué debo de tener crías con un oso que no quiero, solo porque ahora los humanos se sienten culpables de haber asesinado a muchos osos? ¿Dónde? Eso no tiene ningún sentido. Luego de quedar embarazada, pasaron 230 días y tuve un hermoso sesno. Verlo tan lindo y tierno fue la cosa más linda que había pasado nunca en mi vida. Lo comencé a amamantar y nunca lo separaba de mi lado. Todo lo que había sufrido hasta ese momento se me había olvidado al ver la linda carita de mi osito. Yo lo cuidaría y lo ayudaría a sobrevivir en este mundo cruel. Los humanos decidieron que sería buena idea ponerle un nombre y sacaron un concurso para que los niños de Canadá le pusieran un nombre a mi cría. Luego de un sorteo, ganó el nombre de Colt. Por lo que entiendo, significa potro. Pero bueno, creo que representa bien el espíritu inquieto de mi hijo. Todo me parecía muy bien, hasta que mi hijo cumplió 8 meses. Y entonces, los humanos decidieron que sería un buen gesto regalárselo al zoológico de Berlín, que se había quedado sin un oso polar, y entonces me lo apartaron de mi lado. No sin antes les di pelea. 5 dardos me tuvieron que disparar antes de que pudieran separarme de mi pequeño Colt. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no estaba. Y me habían reingresado a la jaula de reproducción. Y entonces me di cuenta. Los humanos me quieren usar para tener osos y luego robármelos. Pero yo no iba a permitir eso. En cuanto vi que apareció el oso macho con el que querían que me apareara, me lancé al ataque y de un zarpazo le arranqué un ojo. El oso rugió de dolor y furia y trató de recuperarse, pero yo estaba mordiendo su cuello sobre su espalda. El oso era más grande y pudo cargarme, y me lanzó contra el fondo de la jaula y se aventó a la batalla. Los cuidadores trataron inútilmente de separarnos, pero a pesar de los dardos que nos dispararon, no pudieron evitar que el oso me abriera el abdomen de un carrazo y tuviera una hemorragia mortal. Mientras moría sobre el suelo, la sangre de mi boca me recordó el sabor a miel que alguna vez probé, y por el dolor que me hice, me pude formar como una pequeña bola de nieve manchada de rojo, y veía a los humanos correr de un lado al otro. Pude ver entonces, por encima del muro, una jaula, y allá a lo lejos podía ver a mi pequeño Colt, que era visitado en Berlín por Hilda y Ludmila, y eso me hizo sonreír. Fin. Bueno, esta es la historia, este es el cuento que hice pues realmente este cuento es obra de quien hace uso de la voz, basado en lo que les comenté en un inicio. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? Espero que haya sido de su agrado. Creo que esto de Memorias de una osa polar es una historia que nos debe llevar a la reflexión sobre el trato que le damos a los animales y también sobre las cosas absurdas que llegamos a hacer los seres humanos. La autollamada especie inteligente, pues muchas veces es más de lo que carecemos más como seres humanos, es precisamente de inteligencia y de sentido común. El raciocinio no es el fuerte de nosotros como especie. Muchas veces los humanos hacemos cosas sin sentido y creo que esta obra de Memorias de una osa polar nos invita a esa reflexión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguna vez han subestimado a los animales? ¿Piensan que los animales no sienten, que no sufren, que no piensan, que no tienen sueños o anhelos? ¿Qué opinan ustedes? Cuéntenmelo en los comentarios y háganmelo saber, hagan su reflexión, su introspección, díganme qué opinan de todo esto, qué opinan de esta osa. La verdad es que la osa para mí, no sé, hay muchas emociones aquí acumuladas en este escrito, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, háganme saber sus opiniones, siempre es un gusto conocer qué es lo que están pensando y qué es lo que proponen. Bueno, pues hasta aquí vamos a concluir con el episodio de hoy. Espero que esta historia les haya gustado. Recuerden que nos veremos la próxima semana con una nueva autora y otra nueva historia.
que espero que también sea mucho de su agrado. Bueno, recuerden, yo soy Tabo X, esto fue Brujo X, y recuerden que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Hasta la próxima.